en todo el territorio argentino. Ya recibimos en esta tarde más que agradable, recibimos al doctor Pablo Otamendi, director de la OMIC de General Alvarado, la Oficina Municipal de Información al Consumidor. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? A ver si podemos poner un poquito más fuerte. A ver. Ahí está. Sí, Perfecto. ¿se escucha bien? Perfecto. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Pablo, y bueno, muchas gracias por aceptar la nota, vos siempre acercándote a nuestro programa para poder difundir algunas cuestiones que son de interés público, ¿no? Sí, me parece que independientemente de la invitación, la cual agradezco como siempre a María, considero que en mi calidad de funcionario público tengo la obligación de venir a los medios, ¿no? A explicar mi gestión, por supuesto. Bien, bueno, dos temas que habían quedado pendientes de la semana pasada. La semana pasada, por distintas razones, no pudimos juntarnos para charlar un poco sobre la adhesión del municipio de General Alvarado a este recurso amparo del doctor Julio Razona sobre la ruta 88. Cuando sabemos que el municipio ha estado reunido en la ciudad de Mar del Plata. Sí, la verdad que el doctor Perdesici, que es el titular del juzgado de instrucción número 1 de Mar del Plata, le han puesto, y esto lo estoy diciendo de un nivel subjetivo, pero también lo hemos comentado con el doctor Razona, un empuje muy especial a esta causa, le está dando mucha importancia. Él personalmente ha ido a realizar la inspección ocular junto con ingenieros de vialidad, junto con ingenieros independientes sobre el estado de la ruta, hacer la inspección ocular. Le está dando un impulso a la causa bastante interesante, ¿sí? También estuve charlando con el titular de la Fiscalía de Estado, que no está para nada de acuerdo con este impulso que se le está dando. Considera que obviamente que es incompetente, y bueno, entre las cosas que planteó la Fiscalía de Estado, que es, para que se entienda, es el apoderado de la provincia de Buenos Aires, quien defiende los intereses de la provincia de Buenos Aires, planteó que la OMIC no estaba autorizada para presentarse en ese amparo junto con la presentación del doctor Razona. En función de eso, el juez nos citó a todos a una audiencia y cada uno dio las razones, así que el juez tiene un plazo de 10 días para resolver, así que en estos días estaremos conociendo la resolución del juez. Yo estimo que será favorable porque no quiero ser técnico en este aspecto, si bien yo pertenezco a un organismo que depende del municipio de General Alvarado y el intendente Germán Di Césaro nos dio precisas instrucciones, tanto secretario de producción y a mí, de actuar sobre este tema. La OMIC tiene facultades que derivan de la Ley de Defensa del Consumidor Nacional como provincial, que le da facultades especiales para presentarse en representación, valga la redundancia, para presentarse en representación de los ciudadanos de General Alvarado en causas que tengan que ver obviamente con la competencia de defensa de consumidores en acciones colectivas, ¿sí? Esto es algo nuevo, por supuesto, y posibilita que yo como titular de la OMIC pueda hacer valer la representación de los ciudadanos en este tipo de situaciones o de conflictos. Bien, me parece perfecto, me parece bien, porque somos usuarios de esa ruta 88. Por supuesto. Somos usuarios de la ruta 88 y la importancia de la ruta 88 tiene una importancia estratégica, más allá de esta ruta, como ustedes saben, se ha dado en llamar la ruta de la muerte, ¿no? Sí. Más allá de esto, que me parece que es lo esencial porque hace a un derecho primordial en la escala de los derechos humanos, que tiene que ver fundamentalmente con la vida. Durante el transcurso del año 2014 cobró 60 víctimas, ¿sí? Durante lo que está transcurriendo del 2015 estamos llegando a las 10 víctimas. Entonces, es de una importancia vital en lo que hace a la vida humana y, por supuesto, estratégicamente en lo que hace al turismo, en lo que hace a la producción. Eso quiere decir a la producción, ¿no? Nosotros Claro. sabemos que hay distintas localidades que transitan, que la producción de esas localidades transita por ruta 88. Claro, no nos acordemos que desemboca en Quequén,
¿sí? que es un puerto del cual deriva mucha producción para el embarque. Es la ruta de acceso de muchos campos, en donde circulan maquinarias agrícolas y la producción, por supuesto, también de oleaginosas y demás, entonces, y de ganado vacuno, por supuesto, más las maquinarias, obviamente, para realizar el laboreo en los campos. Obviamente el peligro se acrecienta en épocas en donde se producen las cosechas y en las épocas en donde de veraneo, ¿no? Especial, en temporada alta, pero digamos, se puso en evidencia, porque ¿qué pasa? Se puso en evidencia, si vos lees la presentación realizada por el doctor Razona, lo que recoge básicamente son artículos periodísticos. Lo que recoge la Unión de Usuarios Viales son artículos periodísticos para sacar cuántas víctimas tenemos, porque la provincia no tiene datos sobre esto. Lamentablemente en el Ministerio de Seguridad no tenemos datos sobre muertes en materia de seguridad vial. ¿Y eso por qué, Pablo? A ver, sinceramente no me extraña. Lamentablemente los datos vitales que cuando uno ingresa a cualquier portal gubernamental, tanto en provincia como nación, los datos existentes son muy pocos o se han dejado de plantear por ahí desde el 2003 o 2004, ¿no? Lamentablemente, bueno, es otra cuestión aparte, ¿no? Con respecto al acceso a los datos públicos y el derecho que tenemos como ciudadanos a contar con datos. Ni hablemos del INDEC, ¿no? En donde sí existen datos, pero son datos que no podemos tener en cuenta porque sabemos que son falsos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos fundamentalmente, dejando de lado, por supuesto, el ciudadano común que tiene derecho a saber los datos, los empresarios a saber cómo programar su producción, sus proyectos, los funcionarios públicos para saber cuáles son los datos a partir del cual proyectamos una política pública, ¿no? Es grave, ¿no? Es grave, y esto venía a cuento de que si uno lee la presentación realizada por el doctor Razona, se basa fundamentalmente en artículos periodísticos que van contando y que van dando cuenta de esta serie de accidentes, que, bueno, está llegando a un nivel de catástrofe vial, porque es increíble. Yo básicamente lo leo de parte de ustedes o de otro medio, toda la semana hay una muerte en esa ruta. Sí, terrible. El día que fue, y esto creo que lo hablamos, el juez Perdisici a hacer la inspección ocular, ese mismo día hubo un accidente. Sí. Se paró el doctor Perdisici y tomó nota de eso. O sea, es de una alevosía terrible lo que está pasando en la ruta, además de cosas muy elementales, o sea, cosas muy elementales que tienen que ver con la falta de señalización, tanto nocturna como diurna, la falta de control, el descalzamiento. No tenemos una ruta que no tiene banquina, son curvas, no se realizan las obras de infraestructura hidráulicas, eso se moja la ruta y es un grave peligro y no está prevista. Eso, digamos, no es que está previsto desde el punto de vista de ingeniería civil cuáles son las obras que se tienen que realizar en una ruta para aminorar ese riesgo de cuando llueve, digamos, ¿no? Son cuestiones técnicas que me exceden, pero están previstas. Entonces, toda serie de cuestiones hacen que resulte necesario, de manera imperativa, que la provincia ponga manos a la obra. Por supuesto, ya el senador Patricio Hogan está hace tiempo ya unando esfuerzos sobre este tema. Se han tenido reuniones con los consejos deliberantes concejales o usuarios viales en distintas, tanto en Necochea, como en Quequén, como en Batán, como en Miramar, sobre estas cuestiones y digamos, lo que se está requiriendo obviamente es una autovía, ¿sí? Sí. Que sería el ideal en razón de lo que estábamos hablando recién. El amparo lo que pide son cosas más elementales, ¿no? Que tienen que ver con
la señalización, con el tema de que hay sectores, hay una franja que creo que son 20 kilómetros en donde la ruta tiene, le faltan en total 3 metros cuadrados, o sea, es de un nivel de, digamos, de negligencia en el control, digamos, de la ruta, dejando de lado el tema de cosas elementales como el bacheo, ¿no? Cosas muy básicas que hacen que, digamos, lamentablemente tengamos que un muerto por semana prácticamente, ¿no? Sí, bueno, es como decís, Pablo, ¿no? Realmente un abandono bastante importante de esta ruta, y lo que decís vos, ¿no? En realidad se están pidiendo parches a lo que en realidad como ideal sería una autovía, teniendo en cuenta, ¿no? Maquinaria agrícola, transporte, camiones, turismo, gente local, así que tiene una carga importantísima esa ruta, y no es casualidad que estemos lamentando, como decías, una víctima o víctimas prácticamente todas las semanas. Algún choque tenemos ahí. La pregunta, Pablo, es los tiempos, ¿no? Porque la gente se hace la pregunta, se hablan de amparos, se aunan también otros amparos, se hace todo colectivo, pero la gente en definitiva se pregunta ¿cuándo la provincia va a corregir esto? Bueno, esa es una muy buena pregunta, Alejandro. En realidad, la provincia está incumpliendo una medida cautelar ya dictada por un juez que dio origen a que se haya tenido que iniciar causas penales por incumplimiento de deberes de funcionarios públicos a los directivos de vialidad, digamos, porque el juez inmediatamente, no es que esperó a que se produzca toda la prueba, ¿no? Porque es tan evidente cómo está esa ruta, que ya desde el primer momento ya el juez dispuso una medida cautelar diciendo: señores de vialidad, hagan esto. Ojo, vialidad contestó, dijo: sí, tenemos este proyecto del presupuesto, tenemos una cantidad, una partida presupuestaria asignada para desarrollar durante el año 2015. Bueno, a ver, pónganse manos a la obra y háganlo de manera inmediata, porque digamos, yo en la reunión que tuve con el fiscal de Estado me dijo: sí, se están empezando a realizar las obras. Yo la verdad, por lo menos cuando tenemos que ir básicamente el trayecto que más conocemos los alvaradenses, que es el trayecto a Mechongué y el trayecto a Otamendi. Yo no sé, díganme, corríjanme ustedes si estuvieron por esos lugares recientemente. Yo no vi absolutamente nada, sino que vi en las mismas condiciones, no vi un cartelito, digamos. Hablábamos así irónicamente con el doctor Razona, si quieren pintarlo de color naranja, píntenlo de color naranja, pero por favor pónganse manos a la obra, digamos, ¿no? O sea, esto dicho de manera un poco risueña, un poco no implica que digamos es de una gravedad. A ver, yendo a tu pregunta, digamos, actualmente hay una medida concreta de un juez en donde le ordenó a la provincia el inmediato inicio de las obras. Es razón de que la provincia no lo está realizando debidamente, en tiempo y forma, en los plazos que el juez le fijó. Hay una causa penal en marcha por el cumplimiento de la deberes de funcionario público. O sea, el gran problema que tenemos acá es que siempre las causas contra funcionarios públicos a veces cuesta, ¿no? Que después, pero bueno, sí, esperemos que al menos estas acciones judiciales apuren un poquito porque claro, las próximas víctimas que están por venir no tienen tiempo para esperar, se tendría que evitar, ¿no? Así que, bueno, Ruta 88, María, yo no sé si tenés alguna pregunta más sobre Ruta 88. Ruta 88 no es más que, bueno, hay mucho para hablar, ¿no? Sobre este tema, pero bueno, ya hemos hecho la entrevista pertinente al doctor Razona, que nos ha enviado también bastante de este recurso de amparo presentado. Queríamos tener la palabra de Pablo Otamendi con respecto a la adhesión del municipio. Y yo me quiero ir a otro tema, Alejandro, que también es un tema álgido. El tema de las garrafas. ¿Qué pasa con las garrafas? Que dejaron de ser sociales para convertirse, o sea, ya no hay intermediarios, la garrafa le llega desde el gobierno a los usuarios.
Ese tema quisiera tocarlo porque aparte tenemos la publicación de la OMIC del día de hoy, creo que fue, ¿no? Sí. Donde nos informan que conforme a la resolución 70/15 de la Secretaría de Energía y la resolución 57/15 de la Secretaría de Comercio, se establece un margen de apartamiento del precio máximo de referencia, 97 pesos, que es del 2%. Por lo tanto, el punto de venta puede comercializar la garrafa a 98,9, o sea, casi 99 pesos. Sí, a ver, esto justamente lo estábamos comentando recién fuera de aire con Alejandro. A ver, el mecanismo que establece el programa para todos, obviamente todos conocemos, digamos, lo que se refiere fundamentalmente al precio, ¿sí? Que se refiere, bueno, básicamente que es lo que más sale a lo público, lo cual más se enfrenta el ciudadano, ¿no? Ahora, en realidad, el programa para todos es un programa que comprende toda la cadena de distribución, ¿sí? Programa Hogar. Perdón, Hogar. ¿qué dije yo? Para todos. Para todos. El programa Hogar comprende toda la cadena de comercialización. Yo me tuve que estudiar todas las resoluciones que me vinieron y le digo la verdad, todavía no terminé, no solamente de leerlas, sino también de entenderlas del todo, porque hay cuestiones de orden técnico bastante complejas, pero, digamos, a grosso modo, digamos, este programa cambia el paradigma respecto del programa anterior. El programa anterior lo que hacía es subsidiar, ¿sí?, a los productores, a los distribuidores, para que los distribuidores y los productores le cobren un precio menor, ¿sí?, a los consumidores, ¿sí? O sea, le llegue a los consumidores a un precio inferior de lo que sería el costo de producción y distribución real de la garrafa. Lo que hace el programa Hogar es, me parece que con buen criterio, transparentar los costos, ¿sí? Es decir, bueno, los costos reales son estos, ¿sí? Yo voy a realizar un mecanismo trimestral de cómo está el mercado del gas, me voy a sentar a discutir cada 3 meses con el productor, con el fraccionador y con el distribuidor acerca de cuáles son los costos que ustedes tienen, y en función de eso trimestralmente vamos a ir actualizando el costo de la garrafa, ¿sí? ¿Esto qué importancia tiene para el consumidor final? Que trimestralmente se puede encontrar con que la garrafa, en vez de 97 pesos, sea 100 o 110 o 120 durante el transcurso del año, en la medida que los costos suban, ¿no? Obviamente los costos suben por inflación, por supuesto, ¿no? ¿Qué importancia tiene además para las personas que tienen derecho al subsidio? Que en vez de depositársele 77 pesos, se le va a aumentar en la medida que aumente el costo de la garrafa, ¿sí? O sea, que no siempre van a ser 97 pesos el costo de la garrafa y no siempre va a ser 77 pesos el monto que se deposite, ¿sí? Yo entiendo que siempre va a ser un valor susceptible de que el consumidor lo pueda comprar, el beneficiario del subsidio, a 20 pesos. Eso sí, eso entiendo que no va a variar. Pero digamos, se establece un mecanismo en donde actúa el Ministerio de Infraestructura por intermedio de la Secretaría de Energía, que se sienta a discutir con estos sectores del mercado, y por otro lado también en lo que se refiere, bueno, por supuesto, obviamente fundamental, la pata del ANSES, ¿sí?, que es el que realiza este padrón, ¿sí?, de beneficiarios en base a sus necesidades, y quien efectúa el pago a los beneficiarios. Y por otro lado, la última pata, que sería en la parte del control, que el control en lo que se refiere a los productores, a los fraccionadores y a los distribuidores, se realiza por intermedio de la Secretaría de Energía. ¿Está bien? En lo que se refiere al control del precio del consumidor final, se realiza por los organismos de defensa del consumidor, entre los cuales está incluido el OMIC, ¿sí?
Y esto es importante, ¿por qué? Porque nos da facultad a nosotros, frente a una denuncia, de realizar una inspección y sancionar al comerciante que vende a un precio superior al máximo establecido por el gobierno, ¿sí? Y además tenemos una normativa clara que le especifica. Yo recuerdo el año pasado, una de las cosas que siempre charlamos incluso me acuerdo que teníamos contrapuntos con Carlos Pucheta respecto de quién era responsable de qué cosa, básicamente porque no había normativa clara, ¿no? También recuerdo yo las charlas, mejor dicho, las comunicaciones que yo tenía con la dirección de Gas Licuado el año pasado, que un día hablaba con una persona, me decía una cosa, al otro día hablaba con otra, me atendía otra persona, me decía otra cosa, ¿no? Entonces, hoy existe una normativa clara, disponible para todos aquellos que intervienen en el programa Hogar, y me parece que, si bien uno puede estar en desacuerdo, a mí me parece que es insuficiente, ¿sí? Pero por lo menos me parece que está mucho mejor organizado que el programa Garrafa Social, ¿no? Sí. Cuando decís insuficiente, Pablo, ¿decís que no llega a todos los que debería llegar? ¿O es eso lo que y a mí me parece que, a ver, fijémonos, digamos, si bien hay un refuerzo de subsidio en la garrafa en invierno de 2 garrafas en vez de 1, pensemos, yo soy usuario de garrafas, no gasto 2 garrafas por mes, ¿no? Porque es 2 garrafas por mes. Yo les pregunto a las personas que consumen garrafa, que tienen que cocinar con la garrafa, bañarse con la garrafa y sobre todo calefaccionarse en invierno con la garrafa, si le es suficiente 2 garrafas. Yo lo escuché y creo que acá, y creo que también en el programa de Fernando, decir a Carlos Weilgor que en realidad esto es una ayuda, ¿sí? No puede tomarse como que esto resuelve todos los problemas, sino que es una ayuda, ¿sí? Bueno, a ver, a mí me parece que aún así es insuficiente. Me parece que digamos, en consideración a la cantidad de personas que hoy viven de la garrafa, que estamos hablando de un elemento vital, ¿no? Estamos hablando de la alimentación de las familias y de la posibilidad de cocinar la comida. O sea, me parece algo muy hasta evidente y obvio lo que estoy diciendo, pero me parece sinceramente grave que no se esté contemplando esta situación. Me parece grave teniendo en consideración que estamos frente a un año de índole recesivo en la economía. Por más que se diga lo contrario, lamentablemente, no quiero discutir acá cuestiones estadísticas, nada de eso, digamos, simplemente con ir a la calle, conversar con cualquier ciudadano común de Miramar, ¿no? Estamos previendo una incidencia del desempleo incluso superior a la que se viene dando hasta ahora. Entonces, si sumamos recesión, sumamos desempleo, sumamos que digamos las personas monotributistas o que se desarrollan sin necesidad de un empleo van a tener menos ingresos. La verdad que nos encontramos un panorama bastante complejo. Si a eso le sumamos una garrafa a 100 pesos, ¿no? Me parece bastante complejo. Yo voy a hablar de utopía como Mariano, ¿no? Me encantaría que, por ejemplo, la empresa monopólica que tenemos de gas natural amplíe sus redes de gas, ¿no? Eso sería lo ideal, para que la gente que usa 6-7 garrafas por mes, porque sacando la cuenta, Pablo, son 6-7 garrafas por mes, una familia tipo, o más. Sí, a ver, y esto por ahí va a sonar de política electoral, ¿no? Pero en realidad uno de los principales problemas
que está planteando Sergio Massa en su plataforma es el tema energético, ¿no? Entonces, y es una de las cuestiones centrales que se propone abordar. Hoy no solamente el ciudadano común para el hogar encuentra dificultades, ¿sí? Para sobrevivir en base al costo de la energía, en base a que no están transparentados esos costos, sino que también, a ver, hay cuestiones que tienen que ver con la potenciación de energía. Yo no sé si vos tuviste oportunidad de charlar con Sebastián Giannatone, secretario de Producción, respecto de la falta de potenciación que tiene fundamentalmente Mar del Sur y Mechongué para realizar emprendimientos de una determinada escala, ¿no? Obviamente Sebastián se encargó de realizar las gestiones correspondientes ante el ente de energía como para ir subsanando estos temas, y se empezaron a subsanar, ¿sí? Pero hoy tenemos grandes digamos, localidades y espacios geográficos. Fundamentalmente Sergio Massa siempre habla del litoral, por ejemplo, en donde, si bien son grandes productores de energía, o Salta, por ejemplo, con respecto al gas, ¿no? Que eso lo estaba también hablando el candidato del Frente Renovador, que son grandes productores de energía porque proveen desde el hidroeléctrico, ¿no? Fundamentalmente en el caso del litoral, hacia la parte central, y sin embargo no tienen la suficiente potenciación energética como para poder tener un desarrollo de industrias y agrícola exportadora a gran escala, ¿sí? Para el desarrollo del país. A mí me parece que eso también incide en el ciudadano común. Como bien vos decís, no hemos tenido un gran desarrollo de tendido de gas. Yo aspiraría, sobre todo, te digo la verdad, más que al tema de las garrafas, a que tengamos un tendido de gas natural más extenso, ¿sí? Que posibilite, ¿no? una mejor economía de las familias, y un mejor desarrollo en general del distrito. Te soy absolutamente sincero, más que desarrollar las distribuidoras. A ver, y esto es algo que un poco también que me enteré leyendo este programa, ¿no? Que la verdad que está bastante bien explicitado en ese aspecto. En realidad, las productoras de gas licuado no son productoras. ¿A qué voy con esto? No es que ellos extraen del suelo nada, claro, sino que son fraccionadoras. Exactamente, lo que hacen es combinar el propano, el butano, ¿sí? Y eso es de esa combinación de elementos químicos, o sea, la compresión estamos hablando, ¿sí? Ellos se lo pasan a las fraccionadoras, y las fraccionadoras a las distribuidoras. Pero en realidad el gas a ellos les viene natural. Claro. Los que extraen en realidad los productores reales son YPF, por ejemplo, ¿no? YPF, que son los que hacen la extracción de gas, y una parte va para la parte de butano y propano, que son el tema de las garrafas. Nosotros consumimos sobre todo butano, propano más es Patagonia, y todo lo demás va a las redes de gas natural. Por eso, en realidad, a mí me parece mucho más importante estratégicamente desarrollar, incentivar la producción de gas natural por parte de las productoras, y que se desarrolle un tendido de gas natural mucho más extenso de lo que hoy tenemos. Me parece más, hasta socialmente, más justo y más equilibrado, ¿no? Totalmente. Me quiero ir a la parte donde la OMIC va a inspeccionar y va a cumplir, va a ser el rol de contralor con ese tema del gas. ¿Cómo se van a manejar Bueno, yo en esto, a ver, les pido colaboración de los ciudadanos. Vos has ido, María, a la OMIC. Sabés que somos muy poquitos, somos dos, estamos constantemente atendiendo, tenemos audiencias, tenemos varias cosas que resolver. Entonces, y por otra parte, la normativa es clara que yo no puedo delegar en otro organismo municipal ese rol,
¿sí? Porque tiene que ser un organismo especializado en defensa del consumidor, ¿sí? Entonces, esto lo hablábamos hoy también con el concejal Arce, que me planteaba, bueno, ¿por qué no delegás en el cuerpo de inspectores? No, tiene que ser de esa manera, porque si no se hace de esa manera, sería inválido el procedimiento, ¿sí? Entonces, yo no estoy en condiciones estructurales, y esto le soy absolutamente sincero, de hacer actuaciones de oficio, ¿sí? Esto es ir a inspeccionar a uno por uno de los que comercializan garrafas. Entonces, les pido la colaboración, ¿sí?, de los ciudadanos, que si denotan alguna irregularidad, me lo comuniquen. Si no quieren hacer la denuncia, por lo menos que me lo informen y yo paso, ¿sí? En la medida de nuestras posibilidades, esto lo vamos a ir haciendo, pero necesitamos la colaboración de los ciudadanos. Ahora hay muchos negocios, por ejemplo, que hemos visto en una recorrida, que prefieren no descargar más gas, o sea, no tienen las garrafas afiladas y no bajan más gas. Eso, ¿puede ser que hay desabastecimiento? No. Bueno, el comerciante también está en el que tiene que pagar la garrafa 86 pesos, no es lo mismo que bajarla a 40 y pico, como venía antes. Claro, claro. O sea, también está en el presupuesto que tenga cada uno, ¿no? Claro, o sea, claro. Nadie los puede obligar. Claro. De no vender más gas, por ejemplo, o tener lo mínimo, lo necesario para en caso de urgencia poder abastecer a algún cliente. Sí, bueno, eso es importante advertirlo, ¿no? Porque también eso es necesario. A ver, nosotros lo que tenemos potestad es para inspeccionar respecto del precio, efectivamente, pero en caso de que se denote que hay desabastecimiento, o incluso de que el comerciante nos diga, mirá, porque ¿qué pasa? Lo que ocurre muchas veces es que es la distribuidora la que no les deja suficientes garrafas al comerciante minorista, ¿sí? A veces pasa eso. Entonces, si pasa eso, yo les pido a los comerciantes también que nos lo informen, para que nosotros también lo podamos informar a la Secretaría de Energía y tomen las medidas pertinentes contra la distribuidora, ¿no? Claro. Bueno, también es todo un tema, ¿no? Porque a los comerciantes, por ejemplo, los almacenes o los supermercados de los barrios no les permiten tampoco almacenar, inspeccionan los Claro, correcto. Tienen que tenerlos en jaulas, es toda una historia, ¿verdad? Sí. No es tan fácil como todo el mundo piensa. No es que el camión viene, te descarga y los pones ahí en la vereda. No, tenés que tenerlo dentro de una jaula por seguridad. Claro, correcto. Sí, no, porque es un elemento peligroso, por supuesto, ¿sí? Bien, otro tema, Ale, te quedaste mudo, no te dejas. No hablo mucho yo. Yo estaba pensando esto todo de broma, ¿no? Digo, pero le pedimos ayuda y solidaridad a la gente, una para que denuncie y le informen a Pablo, sí, y otra para que consigamos pelucas para que vaya disfrazado a hacer los controles. O sea que tiene que ir, porque si no va a ser figurita repetida. No, bueno, es broma. Otro tema, María. Yo le quería preguntar, lo llevo para el lado de que esto ya lo hablamos nosotros, el tema de las compañías de celulares y esta cuestión de que ya no va a haber más planes de internet ilimitado. Bueno, como de defensa del consumidor, Pablo, ¿qué opinión te merece? Si estás algo informado al respecto, porque esta se ve tomar una decisión un poco unilateral de parte de las compañías de celulares, si vos tenés alguna otra información al respecto. Lo que tenemos que tener en cuenta, lo que tenemos que tener en cuenta es las compañías de celulares no son un servicio público. ¿Esto qué importancia tiene? Que la tarifa no está regulada por el Estado, ¿está bien? Entonces, a diferencia, ¿sí?, de la telefonía fija, que la tarifa sí está regulada por el Estado y no puede aumentar el costo de la llamada sin autorización del Estado, no pasa así en el caso de los celulares. Hago un entre paréntesis respecto de los casos de telefonía fija. Generalmente la mayoría de los que tenemos telefonía fija, además lo hacemos para tener internet, ¿no? Internet no tiene tarifa fija, ¿está bien? Entonces, tengamos en cuenta cuando contratemos un plan que lo que sí puede ir subiendo es el costo de internet, ¿sí?
Esto hay que tenerlo en cuenta al momento de ir, cuando uno adquiere un plan de este tipo. Respecto de, vamos al tema de la compañía de seguridad. Sí pueden aumentar el precio, pero tienen que avisarlo con mínimo un mes de anticipación al usuario, ¿no? Había quejas que estaban informando por mensaje de texto. Bueno, a ver, tienen que avisarlo con la suficiente anticipación. Si el usuario, ¿sí?, contrató con la compañía de celular un programa que tiene una duración específica, durante ese plazo no puede aumentar por más que avise con un mes de anticipación. Tampoco lo puede aumentar. Entonces, si están avisando con menos anticipación del que corresponde, lo que hay que hacer es denunciar, ¿sí? Para que obviamente se respete esto de ¿no? este cambio que hubo, porque esto, a ver, es una manera indirecta de incidir sobre la tarifa. Ojo, esa es la finalidad que tiene, ¿no? Es decir, uno está acostumbrado a navegar por internet durante todo el día, que es lo que la mayoría hacemos, bueno, estamos constantemente chequeando, ¿no?, una red social o WhatsApp, que es de un uso masivo actualmente, y bueno, todo eso es consumo de datos, ¿no? Consumo de datos implica uso de internet. Entonces, si nosotros tenemos que se nos limita esa posibilidad a una cantidad de una franja horaria, indirectamente nos está diciendo, bueno, cumplido ese límite, te vamos a facturar con otro precio. Es lo que siempre hablamos, ¿no? La letra chica. Nosotros somos claro, de no leer la letra chiquita, diminuta que nos envían en los contratos. Sí, ¿no? O sea, a ver, vamos a tener que ir acostumbrando de a poco, ya nos tenemos que ir acostumbrando a los contratos de adhesión. Por ahí yo creo que vamos a estar un poco más protegidos a partir de agosto. ¿Y esto por qué lo digo? Porque a partir de agosto entra a regir el nuevo Código Civil, que establece principios y normativa clara para los consumidores, que posibilita que el consumidor tenga posibilidad de información más clara, más concreta. Esto ya se viene dando, no es que de repente, como hace unos días estaba escuchando una conferencia de Lorenzetti. Ellos dicen, en realidad nosotros no hicimos nada mágico, lo que hicimos fue recopilar toda la riqueza jurisprudencial y doctrinaria que se vino sucediendo durante todos estos años en la Argentina y la volcamos al Código Civil. Entonces, pero está bueno que al estar todo codificado en un mismo cuerpo legal, queda más claro para el consumidor, para las personas comunes, decir, bueno, yo voy a esta ley y encuentro todo lo que tengo que encontrar y no tengo que ir a un montón de decretos, resoluciones, ¿no? Que te enloquecen, y si uno por ahí no es abogado, hasta lo puede llegar a interpretar mal. Ya, digamos, a los abogados a veces se nos complica entender determinadas cuestiones de orden técnico. Imagínense al ciudadano común, ¿no? Seguro. Bien, pasamos de un tema a otro, porque la verdad que nos queda muy poco tiempo y yo no quiero que se vaya el doctor Otamendi sin contarnos. Esta mañana le hice la consulta fuera de aire con respecto a los supermercados que se instalarían en la ciudad de Miramar. Ayer estuvimos hablando durante el programa y bueno, acá el doctor Otamendi nos ha hecho algunas averiguaciones. Sí, mira, yo también me enteré por ustedes, por los medios, de que habría la posibilidad de la instalación de un supermercado en la calle 21, y ahora más recientemente se habla de uno en la calle 23, más precisamente pegadito incluso a Lomic. Ajá, curiosamente. Bueno, yo frente a tu inquietud lo que hice fue averiguar en Inspección General. Inspección General me dice que no ha recibido hasta ahora ningún tipo de habilitación, de pedido de habilitación de supermercado. Así que eso, bueno, eso es importante
porque el pedido de habilitación de un supermercado es el punto de inicio donde entran a jugar una serie de normativa específica que hace a las grandes superficies comerciales, ¿no? En donde se involucran no solamente controles que se realizan desde el municipio, sino también controles que se realizan desde la provincia de Buenos Aires, ¿sí? En caso de que se instale o antes de pedir habilitación, ¿no debería pasar por Consejo Deliberante? No, en realidad, a ver, lo que debe hacer el Consejo Deliberante, y ya lo hizo, es establecer la normativa pertinente específica, ¿sí? Después los funcionarios tienen que hacer cumplir la normativa del Consejo Deliberante, ¿sí? A ver, si vos lo que te estás refiriendo, y te digo la verdad, es un caso que desconozco, ese tema de la cadena Howard Johnson, es otra cosa distinta. ¿No te estás refiriendo a eso? No. Bueno. Si lo que nos estamos refiriendo es a establecimientos donde se comercializa al público consumo de uso masivo, eso es lo que estamos refiriéndonos, ¿no? Que estamos refiriendo a eso, pero ya que lo nombraste, podés comentarnos qué es lo que opinás sobre el tema, ¿no? Sobre el tema de la cadena. Por eso te digo, como también sería un gran emprendimiento, digamos, de orden turístico, pero quiero aclarar que ese tipo de establecimiento no encuadra dentro de la normativa que hace a las grandes áreas comerciales que implican la venta de productos de consumo masivo. Eso quería aclarar, ¿sí? En lo que se refiere a, digamos, a la instalación básicamente de supermercados e hipermercados, ¿sí? El municipio tiene, ¿sí?, una ordenanza que se debe cumplimentar. Independientemente de eso, antes de que el municipio le pueda otorgar la habilitación a estas grandes áreas comerciales, debe enviar el expediente al Ministerio de Producción para que realice el control de factibilidad, ¿sí? En realidad no es que el Ministerio de Producción realice el control de factibilidad, sino que es el organismo que controla el proceso en esa instancia, ¿sí? Es la misma empresario que quiere realizar alguna de estas redundancia, emprendimientos, el que debe pagar este informe de factibilidad por parte de una universidad, ¿sí? Este informe de factibilidad tiene que ver, y lo tengo acá, tiene que ver con la localización del emprendimiento, tiene que ver con la relación con los consumidores usuarios, tiene que ver con el empleo, ¿sí? Tiene que ver con la relación con incidencia sobre el comercio ya existente en el distrito, ¿sí? No los quiero aburrir, son un montón de puntos que se tienen que tener en cuenta. Por otra parte, es muy interesante. Yo estuve leyendo, sabía que existía, pero te soy absolutamente sincero, no sabía el detalle de lo que especifica la ordenanza, ¿no? Lo que más interesante que establece la ordenanza, y esto quiero hacer mención porque es algo por ahí que no, distinto de lo que establece por ahí, o un elemento diferencial de lo que establece la ley provincial, ¿sí? En todo lo demás son más o menos parecidos, digamos, ¿no? Con respecto a los grandes centros comerciales tienen que tener lugares de estacionamiento, ¿sí?, propios, ¿no?, de acuerdo a la cantidad de cajas que tiene, con respecto a que las operaciones de descarga se tienen que realizar, ¿no?, dentro de su predio. Son todas cuestiones de orden urbanística. Con respecto a que los supermercados tienen que ubicarse en las periferias, eso es más o menos similar tanto en ley provincial como en ordenanza. Pero en ordenanza, además, se establece en el artículo 7 que, les leo así rápidamente, ¿no?, los supermercados deben disponer de un lugar para exposición y venta de productos locales y la planta de personal
será de un mínimo del 85% con domicilio en el distrito de General Alvarado. Y deben informar al municipio la cantidad de personal necesario para el giro comercial y bueno, dar un plazo para que eso se realice, ¿sí? Así que me parece esto importante, ¿no? En caso de habilitarse tanto un supermercado como un hipermercado, que estamos hablando de de locales con 1.600 metros cuadrados hasta 2.500 metros cuadrados que encuadraría dentro del supermercado, y después los hipermercados que serían aquellos que superen los 2.500 metros cuadrados, ¿sí? Entonces está garantizado el empleo para las personas que residan en el distrito de General Alvarado en un 85%, lo cual me parece muy interesante. Bien, no sé si tenés alguna pregunta más, María, con respecto al tema de supermercados. Yo no sé si hay, no sé si correspondería preguntarte esto, Pablo, pero vos tenés alguna opinión sobre si trae beneficios o desventajas la aparición, digamos, de cadenas comerciales grandes en el distrito. Puedes reservarte también tu opinión, ¿no? No, a ver, yo creo que, el Estado tiene que establecer un principio de organización social y un principio de equidad sobre la sociedad. Yo, en lo que se refiere a determinar si un determinado emprendimiento comercial tiene que resguardarse con respecto a la normativa existente, ¿sí? De que, y con respecto a estas condiciones de efectividad, si la instalación causa un más perjuicio que beneficio para la sociedad, ¿no? Pero si luego de transcurrido todas esas condiciones de efectividad que tienen que ver con el empleo, que tienen que ver con que implique para todo el distrito mejores condiciones para el consumidor y mejores condiciones para el comercio en general, si esto se brinda, obviamente va a haber una incidencia. Siempre que aparecen estos grandes emprendimientos comerciales, implica una incidencia, y vamos a ser sinceros, en muchos casos algún chico deja de existir cuando pasa eso. Ahora tenemos que ver también el bosque, ¿no? Si luego de analizado toda la factibilidad, de cumplido todos los requisitos, el análisis de factibilidad surge que socialmente es mucho más beneficioso la instalación de ese centro comercial, a mí me parece que no tenemos que en esto ser fundamentalistas, que tenemos que ver, como recién decía al principio, el Estado es de alguna manera, tiene el rol de organizador de alguna manera determinados parámetros de la sociedad con base en la equidad, y tenemos que ver el beneficio común. Yo en general tiendo a ver como beneficioso este tipo de emprendimientos, pero obviamente hay que analizar todo lo que se refiere al empleo, lo que se refiere a la cuestión de obra social, lo que se refiere a la afección incluso al medio ambiente, ¿no? En esto, porque cuando entra a jugar uno de estos grandes emprendimientos comerciales, también, por ejemplo, se afecta la cuestión del tránsito, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, en la ciudad, en donde ese lugar se va a poner, está capacitada para responder y para no generar trastornos al ciudadano común que transita por esa... ¿Hay suficientes lugares para estacionamiento? ¿Da ese centro comercial lugares como para que no se genere un trastorno al ciudadano común que transita por ese lugar y que por ahí no tiene nada que ver con el centro comercial? A mí me parece que subsanado eso, analizado toda circunstancia, yo tiendo a ser bastante proclive a que se instalen ese tipo de emprendimientos, ¿no? Hay que ver cuando se llene la cuadra de autos, por ahí Pablo después quiero que se arrepiente. Sí, a mí me gustaría, y esto lo digo sinceramente, porque me interesa, yo no tuve oportunidad de hablar con Aldo Barone, que lo leí también en tu
por intermedio tuyo, María, en la publicación que hizo de CACIPS, y él habla de que por cada empleo, ¿no?, que se toma en estos grandes centros comerciales, hay 7 empleos que se pierden. Digamos, él lo dice de esa manera. A mí me gustaría sinceramente saber de dónde toma ese dato, ¿no? Porque en realidad, a ver, teniendo en consideración toda la complejidad del estudio que expliqué recién, ¿no? Si es así, es una catástrofe, digamos, obviamente. Imaginemos, ¿no?, una ciudad como la nuestra, que está luchando, y más en invierno, con el tema del empleo. Que pase eso sería una catástrofe, obviamente. Desde ya diría que no, obviamente. Pero, a ver, yo tengo que confiar en la totalidad, digamos, de los análisis que se hacen, como expliqué recién, que me parece que son suficientes como para mirar el bienestar común de toda la sociedad. Ojo, tampoco, por eso yo no soy fundamentalista en este aspecto. No estoy ni recontra a favor ni recontra en contra. Hay que ver. Hay que ver el caso. Hay otro factor, Pablo, que de pronto no sé si se toma muy en cuenta, y es que, por ejemplo, yo creo que la parte de la que habla el doctor Barone en cuanto desde la CACIPS es en cuanto a que perdemos todo lo que es dándole espacio a gente que viene de afuera, y que el dinero de pronto que esa empresa logre en nuestra ciudad, sí, no va a ser dinero salvo por los sueldos que le va a pagar a los empleados, el porcentaje de empleados que va a tener en nuestra ciudad. El resto se va a ir para afuera. O sea, no es que queda en nuestra ciudad, no circula en nuestro distrito. Yo creo que se refiere más que nada a eso, ¿no? Sí, aún así también eso, yo, a ver, no quiero volver a insistir sobre lo mismo. Eso también está previsto dentro del certificado de factibilidad, ¿no? Por ejemplo, en el certificado de factibilidad habla, por ejemplo, a tener en cuenta, en el punto C, la influencia sobre los niveles de precio y de prestación de servicios al consumidor, la contribución al mantenimiento o a la expansión del nivel de ocupación de la zona de influencia, la contribución a la mejora de la cualificación profesional y a la incentivación de la utilización de las nuevas tecnologías, la repercusión del establecimiento proyectado sobre la competitividad de las estructuras comerciales de la zona, evaluando la futura viabilidad de los equipamientos comerciales existentes y la mejora cualitativa que supondrá por lo mismo. O sea, que a mí me parece, a mí me parece por lo menos un análisis apresurado, decir a priori, sin saber ni siquiera qué tipo de comercio se va a realizar, cuánto tipo de metros cuadrados va a implicar. Si lo que se plantea es, bueno, a ver, cualquier establecimiento de esas características va a implicar que las ganancias se las van a llevar para afuera, a ver, me parece que eso, digamos, si tenemos en cuenta que estamos en una economía capitalista, que tenemos en donde las interconexiones interdistritales y a nivel internacional y de flujos comerciales van y vienen, me parece que no se hace un análisis demasiado fragmentado de eso. Obviamente, a ver, hay cosas en el distrito que son por ahí y hay cosas que se están desarrollando en el distrito y que han logrado consolidarse. Pongo un ejemplo, una cosa que se está trabajando desde hace mucho tiempo y Sebastián le ha dado un gran impulso, es el tema, por ejemplo, porcino, ¿no? Es el tema del esquema de comercialización porcino. Entonces, cada distrito podrá desarrollar y potenciar determinadas cadenas de comercialización en donde por ahí se vea mucho mejor que la plata queda en el distrito. El turismo, por ejemplo, ¿no? Entonces,
obviamente hay determinadas áreas que por ahí no tienen tanta potenciación a nivel local, y que el empresario no cuenta con determinado esquema de comercialización y tiene que traer el producto de otro lugar o girar la ganancia de otro lugar como para... Porque, a ver, y esto yo no soy economista, quiero que es una opinión puramente subjetiva. El empresario, digamos, lo que gana lo tiene que pagar, lo tiene que aportar en impuestos, lo tiene que aportar en ingresos a la seguridad social del empleado, la retribución del empleado, las ganancias que tiene que pagar, los productos que tiene que comprar. O sea, es difícil, digamos. No estamos hablando de grandes estructuras económicas, de tipos que juegan con la timba financiera y que se llevan la plata en el país. Lamentablemente, como hoy está Nino por ahí saludando, hoy lamentablemente estamos, y esto es feo decirlo, pero hoy se obtiene más ganancia apostando a comprar un título público, ¿no?, que a la persona que realiza un emprendimiento. Entonces, a ver, si hay una personas que pone un emprendimiento en General Alvarado, le dan empleo a la gente de General Alvarado, paga impuestos en General Alvarado, paga, ¿no?, le dan, y además cumple con todos los requisitos de factibilidad. Bueno, a ver, yo prefiero 1000 veces eso a el empresario que va y compra una LEVAC y gana ¿no?, con esa cuestión de ingeniería financiera, como actualmente hoy está pasando eso. Bien, con esto sí, ya creo que... No, la última pregunta, pero necesito que sea corta, Pablo, la respuesta, porque se nos va el tiempo. Sí, porque ya que te tenemos y terminó el verano, preguntarte si a la UNIC se acercan turistas, hay reclamos de turistas. Decime sí o no, y sí. ¿Qué tipo de reclamo hacen? Sí, hacen reclamos, es interesante los reclamos que hacen los turistas, porque por ahí no es la clásica reclamos que hace el ciudadano miramarense, que tiene que ver con los reclamos de telefonía móvil. Por ahí hacen reclamos con respecto a un determinado comercio minorista que no le extendió factura, o que me acuerdo que vino una persona que dijo que la comida que se le había servido estaba en mal estado, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cuestiones que hacen por ahí más a la cuestión más de nexo entre los comercios turísticos, y nosotros en base a eso, porque lo que nos pasa con los turistas, y perdóname si me estoy extendiendo, es que vos sabés que yo tengo que cumplir un procedimiento. Entonces, lo que me dice el turista, yo no me puedo quedar a cumplir todo el procedimiento. Entonces, lo que implementamos con turismo es una especie de reclamo, un formulario de quejas, ¿sí? ¿Esto para qué? Para que una vez finalizado la etapa estival, ¿sí?, nos reunamos junto con estos empresarios, en donde ha sido reiterado los reclamos, y decimos, bueno, a ver, muchachos, tenemos que resolver esto porque está perjudicando gravemente, la imagen de Miramar como centro turístico hacia turista, ¿no? Entonces le hemos buscado la vuelta junto con la Secretaría de Turismo para también viabilizar esos reclamos de los turistas, ¿no? Eso es muy, muy positivo, ya que ayuda a mejorar la calidad de los servicios que se ofrecen, claro, acá en el distrito. Bueno, María, te dejo vos ahí ya. Creo que tenés el micrófono abierto, será retorno entonces. Adelante. Ustedes córtenme cuando me digan que me extiendo mucho, porque a veces yo hablo mucho, muy largo. No. El retorno de estar. Nos vamos, María, si querés que vayamos con la frase, nos la dejamos para mañana. Vamos. Bueno, una de Arturo Jaureche, nos vamos con esta, que creo que, a ver si quizá a futuro los candidatos
por lo menos adopten esto como algo común, ¿no? Que nos beneficia a todos. Arturo Jauretche dijo, todos los sectores sociales deben estar unidos verticalmente por el destino común de la nación. O sea, es imposible pensar la política social sin una política nacional. Así que menos egoísmos y más pensamiento común para que la nación y todos salgamos adelante. Todo cambia, María. Un beso muy grande a vos y a los oyentes. Hasta mañana.